Hola a todos, un nuevo vídeo en KiCad. Y este vídeo es un pelín diferente porque últimamente lo que estamos viendo en los vídeos de KiCad en el canal es ver funcionalidades del propio programa y ver las nuevas funcionalidades que incorpora en las nuevas versiones del programa, ¿vale? En este caso es diferente porque os voy a enseñar voy a decir un add-on o un plugin, pero no es así porque no está incorporado en KiCad en sí mismo, sino que es un script en Python que lo que hace es que nos va a hacer la vida más fácil a la hora de trabajar con librerías de base de datos. Recordad que cuando utilizamos una librería de base de datos en KiCad, cada vez que generemos, por ejemplo, esta es mi base de datos, ¿vale? En KiCad, que tengo, cada vez que generemos una nueva tabla, en KiCad lo que tenemos que hacer es, bueno, pues, modificar o agregar esa nueva tabla de manera manual en el fichero de base de datos de KiCad, ¿vale? Eso se explica bastante bien. Si quito esto, se explica bastante bien en la documentación de KiCad. Si nos vamos aquí al esquemático, a ver qué habrá. Y bien, una vez que estamos dentro aquí en la tabla de contenido, Table of Contents, aquí abajito del todo, en Advanced Topic, tenemos la parte de Database Libraries. En que si le damos aquí, podemos ver perfectamente que la parte, digamos, el archivo de KiCad para base de datos de los componentes, pues es algo tal que así, ¿vale? Tendría que ser algo tal que así. Y recordar de que aunque este archivo, ¿vale? Se guarda con el formato KiCad DBL. Aquí abajito pone que al fin y al cabo es un JSON file, ¿vale? Es un archivo JSON, ¿vale? Se tenerlo en cuenta. Y cosa importante, que aquí lo pone por algún lado, a ver si lo encuentro, aquí es, en este parágrafo de aquí. Dice que KiCad todavía en la versión 9, pues evidentemente no tiene ninguna GUI para editar la base de datos ni definir el archivo de base de datos que KiCad interpreta de componente, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cada vez que nosotros agregamos nueva tabla aquí en nuestra base de datos para KiCad, pues tenemos que abrir el archivo KiCad.dbl introducir o incorporar la nueva tabla de manera manual, ¿vale? En este caso está Resistor, imaginemos que tenemos otro tipo de tabla, pues la tenemos que incluir de manera manual. Y eso, pues bien, es un pelín tedioso, ¿vale? Porque si tenemos un par de componentes está bien, pero en el momento que nuestra lista de componentes, nuestra lista de tablas empieza a crecer, componentes no me refiero a, por ejemplo, condensadores en sí, ¿vale? Se me refiero al distinto tipo de componentes, tablas, en el lenguaje de base de datos, empieza a crecer, pues significa que este archivo, el de KiCad.dbl, pues también crecerá y bueno, pues hace un poco tedioso y complicado pues incorporar nuevos componentes y podemos cometer errores, ¿vale? Porque aquí podemos ver, por ejemplo, que tenemos que agregar este tipo de símbolos y bueno, pues se nos puede olvidar y al fin y al cabo, bueno, KiCad no lo reconoce y puede ser un caos pues, brutal. Entonces, he tenido un tiempo libre, un poquito de tiempo libre por aquí y lo que he hecho es simplemente hacer un script en Python, que lo tenemos aquí, os lo explicaré ahora detalladamente, que lo que hace básicamente una cosa y es que coge nuestro archivo de base de datos, ¿vale? En nuestro archivo el .db, que es el archivo de base de datos, y lo que hace es que lo transforma en el archivo de componente de base de datos de KiCad. Es decir, pasa de db a KiCad DBL, ¿vale? Automáticamente. No tenemos que hacer absolutamente nada y eso nos facilita la vida porque no tenemos que modificar el archivo KiCad DBL de manera manual, sino que con este script de Python pues lo hará de manera automática. Y bueno, yo os voy a enseñar todo el proceso. Pero antes de enseñar todo el proceso, voy a enseñar el script en Python. Y ya deciros de que este script en Python, pues bueno, lo podéis descargar en mi GitHub, que podéis ir y lo podéis descargar. Y también pues tenéis total libertad de poder modificarlo como queráis. ¿Vale? Así que lo primero es lo primero. Y os voy a enseñar por las dependencias necesarias o mínimas para este script en Python que he creado. La primera dependencia, evidentemente, es el SQL o SQLittle, el 3, porque la base de datos que yo he creado es, bueno, es SQLittle,
¿vale? Por lo tanto, necesito pues leerlo de alguna manera. Será la primera dependencia. La segunda dependencia es la JSON file o el archivo de JSON, porque como hemos visto anteriormente, el archivo KitKat.dbl simplemente es un archivo JSON, pero renombrado a KitKat.dbl. Por lo tanto, necesitamos generar un archivo JSON, ¿vale? El siguiente archivo, la siguiente dependencia es OS, simplemente para, bueno, leer el archivo de base de datos. Y ese que tenemos aquí ahora es simplemente porque en el script en Python que acabo de crear aquí, pues no es de manera por comando, no es línea de comando, sino que bueno, tiene una pequeña interfaz muy básica. Es una interfaz donde tiene simplemente un botón, ¿vale? Por tanto, necesito pues esta herramienta para crear la GUI, por decirlo de alguna manera. Y finalmente, la última dependencia, esta de aquí, de web browser, es simplemente porque en esa, digamos, en esa GUI que acabo de crear con un botón, también he agregado un hiperlink. Y ese hiperlink, pues simplemente pone el nombre del canal, Aqueronte Blog, y si pulsáis ahí, pues os llevará, abrirá una ventana de vuestro navegador favorito o que tenéis por defecto en vuestro sistema operativo y os llevará a mi canal de YouTube, ¿vale? Así de simple. Y bien, vamos a ver de qué está compuesto este script en Python. Así que nos vamos abajito del todo y empezamos por aquí. Y lo que hacemos simplemente es que creamos esa interfaz de GUI, le damos un nombre al principio como título y creamos después un botón. ¿Vale? Y este botón será el encargado de leer nuestro archivo de base de datos y transformarlo en el archivo de base de datos de componentes de KitKat. Por lo tanto, llamará a esta función. Este, digamos, es el tamaño del botón y aquí tenemos lo que he dicho antes, el hyperlink, ¿vale? Que simplemente lo que hace, que si llamamos aquí el hyperlink, lo que hace es que con el nombre pone visita Aqueronte Blog, que será mi canal de YouTube, y aquí sale el enlace a YouTube, ¿vale? Y bien, una vez que este script en Python es ejecutado y pulsamos el botón, nos vamos aquí a la función load database and generate JSON y lo que hace simplemente es que cuando pulsamos el botón pues aparece una ventana y en esa ventana pues va buscando archivos de este formato, es decir, formato de base de datos. ¿Vale? Una vez que encontramos el archivo de base de datos, lo que hace simplemente es extraer y leer toda la tabla de esa base de datos. Y bien, una vez que lo tenemos ya, digamos, una vez que hemos leído nuestra base de datos y hemos traído todos los archivos, todas las tablas, ahora viene lo importante, que sería de aquí hasta aquí, ¿vale? Entonces la parte importante, que es cómo generar nuestro archivo de base de datos de componentes para KitKat. En otras palabras, KitKat.dbl. Y como podemos ver aquí, o hemos visto antes, si volvemos, el archivo KitKat.dbl pues tiene un formato pues ya definido o predefinido que, bueno, que tenemos que respetar, ¿vale? Y lo que yo hago en mi script en Python es pues simplemente seguir simplemente calcarlo tal que así, tal como está, ¿vale? Y lo que hago es que voy a crear mi JSON file o el archivo de KitKat de componente de base de datos, de KitKat.dbl, de esta manera, ¿vale? Esto que tenemos aquí es tal que así, es lo mismo que tenemos aquí, y ahora tenemos la parte de las librerías, que sería la parte de las tablas de nuestra base de datos. Y eso estará aquí, en la tabla, ¿vale? Y bien, ¿y por qué he dicho que esto es importante? Esto lo podemos dejar tal que así, tal como está, no hace falta que modifiquemos absolutamente nada, porque es calcado a lo que tenemos aquí, pero ahora tenemos que tener o prestar atención a esa parte de aquí, a la parte, digamos, de la información que tiene nuestra tabla de nuestra base de datos. Aquí podemos ver, por ejemplo, que tiene el nombre, la tabla, tiene, digamos, el identificador, los símbolos, el footprint, que eso pues también es obligatorio, pues lo tenemos aquí, ¿vale? Eso también es obligatorio en el archivo de KitKat.dbl. Pero en los campos, pues podemos poner tantos campos pues como queramos. Yo en mi caso, y si me habéis seguido en el canal cuando he creado un par de vídeos acerca de esta temática, de crear base de datos para KitKat, si habéis llegado directamente a ese vídeo, pues aparecerá por pantalla,
¿vale? Para que si queréis pues echarle un vistazo. Pero simplemente deciros de que yo para mi base de datos en KiCad, pues la mínima información que tengo es esta, ¿vale? Tengo la de el identificador digamos, de la compañía que fabrica el componente, que aparte es la key, es la llave, y después tengo pues, los campos mínimos para mí será el valor, el nombre del fabricante, una breve descripción del componente en sí, el datasheet, ¿vale? La hoja de características, símbolos, footprint, evidentemente, y después tengo supplier 1, distribuidor de ese dispositivo, y tengo 1 y tengo 2. ¿Vale? Y aparte tengo el part number o el identificador de ese distribuidor. Y como tengo dos distribuidores, 1 y 2, que si ya sabéis, si no lo digo yo ahora mismo, por si no habéis visto el vídeo que he puesto anteriormente, pues mi distribuidor número 1 es Mouser y el 2 es JBLC, LPC, ¿vale? Y lo tenemos aquí. Y eso sería, y después tenemos el último que sería el verificado, verified. Verified significa, bueno, pues si habéis usado ya ese componente y todo ha ido bien, por lo tanto ya podéis marcar como que está verificado. Y bien, si vosotros queréis quitar campos, por ejemplo, no solamente queréis tener un distribuidor, un supplier, y no queréis tener dos, pues si los queréis quitar, perfecto. Eso significa de que en el script en Python, pues simplemente tenéis que ir aquí, a donde pone supplier 2 y simplemente lo tenéis que quitar, ¿vale? Eliminar. Ahora bien, por ejemplo, si queréis agregar un nuevo supplier, pues lo contrario, tenéis que ir aquí y copiarlo y después pegarlo. O si queréis tener otro tipo de información en vuestra base de datos y que se refleje en la base de datos de componentes de KiCad, en la KiCad DBL, pues acordarse de que lo tenéis que agregar manualmente aquí en el script en Python, ¿vale? En esta parte de aquí. Eso es lo único que tenéis que tener en cuenta. Yo tengo ese script en Python hecho a mi manera o a mi gusto. Como yo me gusta, la misma información que quiero que mis componentes tengan en mi diseño electrónico. Y bien, una vez que tenemos claro esto, pues una vez que hemos seleccionado el archivo, lo tenemos todo claro, pues simplemente le daremos al botón y nos pedirá ahora un nombre, que le demos un nombre a la librería de base, a la librería de componentes para KiCad y automáticamente se salvará ese archivito que vamos a crear con la extensión de librería de componentes o librería de base de datos de componentes de KiCad. Como podemos ver, KiCad DBL, ¿vale? Y finalmente, si no ha habido ningún problema, pues será todo perfecto y cerraremos la conexión que teníamos o la interacción que teníamos con los archivos que teníamos abiertos, ¿vale? Y esto es lo que hace el script. Automáticamente pasa, como he dicho anteriormente, pasa de aquí, de una base de datos, pasa a la base de datos que KiCad entiende, ¿vale? O trabaja, con la que trabaja. Yo lo voy a enseñar pues cómo funciona. Yo estoy utilizando pues VS Code, pero vosotros podéis utilizar cualquier tipo de interfaz o de GUI con la que trabajéis en Python, la que os sienta más, o que la que os estáis más cómodo, ¿vale? En mi caso, VS Code, y ahora le doy aquí para ejecutar el archivito y aquí lo tenemos. El script en Python y aquí esto es lo que sale. Esta sería la GUI. Como puedes ver, algo muy rudimentario y muy elemental. Yo quería hacer algo muy sencillo, ¿vale? Y es más, os lo vamos a explicar viéndolo desde aquí, desde el código base. En el código base, como podéis ver, aquí tenemos el título, aquí está el título y aquí está lo de visita por mi blog, ¿vale? Que si le damos aquí, pues automáticamente pues, aparecerá en vuestro navegador, aparecerá el blog, ¿vale? Algo muy sencillito. Después tenemos el botón, que si pulsamos al botón, como podemos ver aquí el título del botón, Load Database and Generate KiCad DBL, si le damos aquí, pues no aparece la ventana para seleccionar nuestro archivo de base de datos, que será este archivito que tenemos aquí. En mi caso yo estoy utilizando el DB Browser, ¿vale? Para ese SQLite. Una vez que lo tenemos seleccionado y como podéis ver, solamente identifica todos los archivos o archivos DB, como lo tenemos aquí definido, ¿vale? Tal que así. Lo tenemos aquí definido, el DB. Así que yo selecciono mi archivo de base de datos, que lo tenemos aquí, ¿vale? Que sería el mismo.
selecciono ese archivo de base de datos, lo abro, ya se ha cargado automáticamente, ya ha leído todas las tablas que tiene en ese archivo de base de datos y ya me ha generado el archivo de JSON, o en otras palabras, el archivo de base de datos de componentes para KiCad. Y me lo ha definido con esta estructura, es decir, con la estructura que define KiCad en su página web, ¿vale? Y ahora lo que me pide es simplemente que le dé un nombre. Por ejemplo, voy a poner myKiCad, ¿vale? Y como podéis ver, el tipo o el formato de ese archivo es KiCad.dbl, como os he enseñado anteriormente aquí, ¿vale? Así que le damos a guardar y si todo ha ido bien, aparecerá el success, como tenemos aquí, ¿vale? Eso significa de que ya se ha generado ese archivo. O en otras palabras, ha transformado un archivo de base de datos normal en un archivo de base de datos de componentes para KiCad, KiCad.dbl. Y una vez que tenemos Success, ya simplemente podemos cerrar el script en Python, tal que así. Y ahora, pues nos vamos a la carpeta donde hemos arrancado, donde hemos guardado el archivito. Y aquí podemos ver, por ejemplo, que tenemos la base de datos, ¿vale? Con la que hemos usado, que será esta de aquí. Y automáticamente, usando el script en Python, ha generado este archivo que se llama mykicad.kicad.dbl, que será el archivo de base de datos de componentes o para KiCad, que interpreta KiCad. Y como puede ver, todo de manera muy automática. Y bien, ahora vamos a ver cómo funciona o cómo incorporar este archivo en KiCad. Y eso, pues bueno, aunque ya lo expliqué en el vídeo que ya os he enseñado, que apareció en pantalla anteriormente, bueno, pues lo voy a enseñar también ahora. Así que nos vamos a KiCad, he abierto un proyecto cualquiera, voy a minimizar esto también, un proyecto cualquiera y ahora simplemente lo que tenemos que hacer en preferencia, irnos aquí a Manage Symbol Libraries y lo que vamos a hacer es incorporar nuestra librería de base de datos aquí, ¿vale? Así que le damos aquí, nos vamos donde está nuestra librería, debemos generar nuestra librería, tal que así, ¿vale? Y nos cercioramos que está activa y que esté visible. Le damos OK y ahora simplemente abrimos el esquemático. Y cuando abrimos el esquemático, ahora pues vamos a buscar un componente. Y aquí podemos ver perfectamente de que ya la librería de MyKiCad pues la reconoce y aquí está todas las tablas y dentro de las tablas todos los componentes que mi librería de base de datos pues de momento contiene. Por ejemplo, el acelerómetro, si le doy aquí, tenemos el símbolo y tenemos también el footprint o la huella. Y la información, a ver si puedo mover esto, sí, a ver si puedo. Aquí, a ver. Esto no puedo moverlo, pues da igual. Y la información de aquí abajito, pues toda la información que posee el componente y podemos ver que esa información pues tiene el footprint, que está aquí reflejado, tiene el datasheet, tiene la descripción, una breve descripción, tiene el manufacturer part number, el fabricante, si está verificado o no, y el supplier 1, supplier 2, ¿vale? Tal como está especificado en mi base de datos. ¿Vale? Y lo mismo para cualquier tipo de otro componente, ¿vale? Tal que así, por ejemplo, si quiero poner este chip aquí, pues lo tendría aquí. Y si le doy dos veces, pues también puedo ver todos los campos que tengo en mi base de datos, pues está automáticamente en mi componente aquí en KiCad. Como podéis ver, pues eso funciona de manera bastante, de momento funciona de manera bastante efectiva, ¿vale? ¿Y por qué he creado este script en Python? Aunque lo he explicado anteriormente, pero la razón principal, si vuelvo aquí, es por esto. Porque ahora, fijaros, antiguamente se hacía de la siguiente manera. Antiguamente, una vez que tuviésemos nuestra base de datos tal cual, e incorporásemos una nueva tabla, teníamos que ir al archivito de base de datos de componentes de KiCad, en otras palabras, es KiCad.tbl, este que está aquí, que es un JSON file, ¿vale? Y teníamos que agregar la tabla de manera manual. Significa que teníamos que ir, por ejemplo, de aquí hasta aquí, copiar una, pegarla y modificar esta parte de aquí, ¿vale? El nombre y la tabla. Acorde al nombre y la tabla,
que le hemos asignado en la nueva tabla de nuestra base de datos. Sí, y eso tenemos que hacerlo de manera manual. Como podéis ver, trabajar con un archivo de JSON de manera, bueno, manual, pues podríamos cometer errores. Por ejemplo, si se nos olvida copiar o pegar o incorporar la coma o lo que sea, ¿vale? Porque en un archivo este ya, como podéis ver, pues tiene varias tablas. Es decir, el archivo va creciendo. Y hacerlo de manera manual, pues podemos cometer errores. Mientras que si usamos el archivo en Python, como he enseñado ahora mismo, pues lo hace de manera automática. Es decir, transforma este archivito que sería la base de datos en el archivo de base de datos de componentes que entiende KitKat. Y cada vez que lo hagamos, simplemente lo que tenemos que hacer es irnos a KitKat. Bueno, cada vez que modifiquemos algo, incorporemos un nuevo componente, pues lo que tenemos que hacer simplemente es cerrar KitKat, abrirlo nuevamente y el componente pues estará ahí. ¿Vale? Bueno, el componente estará ahí una vez que hayamos ejecutado el archivo de Python que tenemos aquí. Y como he dicho anteriormente, este archivo lo podéis modificar como queráis y simplemente tener en cuenta pues esto de aquí, ¿vale? Dependiendo de los campos que queréis que vuestro componente contenga vuestro archivo de base de datos, o si queréis tener más o menos, pues tenéis que modificar esta parte de aquí, sobre todo esta, no ponéis fields, ¿vale? Es lo único que tenéis que hacer. Y bien, si te ha gustado el vídeo, pues dale like. Si tienes algún tipo de comentario, por ejemplo, si crees si lo has probado y crees que te es de utilidad este archivo de Python, pues me lo dejas en los comentarios, o cualquier tipo de modificación que hayas hecho en el archivo de Python, en el script en Python, pues también me lo dejas en los comentarios, o lo que sea. Y si no te quieres perder vídeos de esta temática, pues ya sabes, suscríbete al canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.